Palabras que lleguen a nuestro corazón conforme a tu voluntad soberana, que pueda hablar, Señor, con claridad, con sencillez y con unción de tu Espíritu. En tu nombre, Jesús, lo demandamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un saludo en el nombre de Jesús para cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes en esta asamblea, que el Señor nos permite participar de ella y es una hermosa bendición. Gloria a Dios. Vamos a mirar la escritura. Ya después tendremos la oportunidad de presentar el saludo protocolario de la asamblea. Ahora estamos en la parte devocional y vamos a mirar en el Eclesiastés capítulo 9. Gloria al Señor. Yo creo que, como tal lo decía nuestro hermano hace un momento, ayer recibimos un alimento muy especial y esperamos que hoy el Señor nos siga alimentando con su palabra. Gloria a Dios. Capítulo 9, verso 11. Eclesiastés capítulo 9 verso 11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse? Y me ha correspondido en esta mañana hablar acerca de el ministro como administrador. Bueno, yo le decía a mi compañero, el hermano Héctor, que casi no nos deja nada, pero por ahí el Señor siempre tiene alguito para seguir hablando a su pueblo. Gloria a Dios. Hablar de la posición en el ministerio, de la posición de administrador, es realmente algo interesante y que en la medida en que vamos descubriendo o nos van indicando desde el mundo secular qué es la administración, porque ha sido una de las herramientas que nos ha correspondido conocer cada día mejor. Y en la medida en que nosotros nos vamos enterando, porque aparecen palabras que las consultamos en el mundo secular, entonces, y aprendemos un poquito y nos involucramos en eso, entonces nosotros mismos nos vamos dando cuenta y decimos: oiga, esto es lo que yo he hecho, en esto es que yo he estado trabajando. Porque el hombre es llamado a ser administrador. Esa fue la primera tarea que se le encargó al primer hombre en la tierra, ¿verdad? El Señor le preparó todo un huerto, le alistó todo y después le dijo: vaya y administrelo. Y parece que hasta algún momento lo administró bien. Ya, por eso existe la gran discusión secular acerca de que si la administración es una ciencia o un arte. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido gente muy capacitada intelectualmente en la administración, pero en la práctica no funcionan. En la práctica, como tal, se saben bien la teoría. Hay gente que se sabe muy bien la teoría. Y entonces el que aprende teóricamente lo que es administración dice que es una ciencia. Porque se requiere aplicar un conocimiento, se requiere tener una habilidad intelectual para comprenderlo, para definirla.
los que hemos, por la gracia de Dios, tenido la oportunidad de acercarnos a una universidad y por lo menos en alguna ocasión a escuchar un concepto acerca de administración, casi siempre nos preguntamos, bueno, ¿y este profesor qué habrá administrado? ¿Qué habrá administrado? Nosotros tuvimos en alguna ocasión un profesor que nos entregaba una materia que se llamaba administración financiera. El señor era bastante arrogante, era bastante humillativo con uno. Bueno, en aquella época que yo estudié no había muchos derechos estudiantiles y los profesores lo maltrataban a uno con palabras. Y entonces yo recuerdo que él nos daba, su horario de clase era de 9 de la noche a 10:45 de la noche. Y entonces él llegaba siempre y decía, muchachos, tranquilos, vamos a trabajar. Si es caso que nos toque hasta las 11, no hay problema. No se preocupen que yo tengo mi carro allá afuera. Tranquilo, yo comí bien. Y entonces él nos enseñaba así. Y uno a veces decía, profe, pero es que mire, ya se acaba el transporte. Y yo les dije que no se preocuparan, yo tengo mi carro allá afuera. Aquí el más importante soy yo. Ustedes son los que necesitan aprender. Si se quieren ir, pues váyanse. Y no aprenden. Y entonces nos trataba así un poquito con arrogancia. Pero empezamos a averiguar qué asesorías financieras prestaba él y a quién. Y por allá descubrimos que hubo una empresa famosa allá en Barranquilla que se quebró. Y este profesor nuestro era asesor financiero de esa empresa. Bueno, nosotros nos reímos un poquito más duro que lo que se han reído ustedes. Nos dio cierta alegría y entonces empezamos a preguntarle en clase. ¿Alguna pregunta? Dice, profe, explíquenos por qué tal empresa se quebró. Él no nos había dicho que era asesor de ella. Pero cuando nos enteramos. Y entonces, como es natural, él pues decía, no, es que muchas veces nosotros los asesores de administración financiera le recomendamos a la Junta, pero la Junta actúa no de acuerdo a la recomendación del que sabe. Es decir, él no se hacía responsable de nada, pero a nosotros nos daba cierta alegría por el maltrato que nos aplicaba. Y entonces, él, como era natural, definía la administración como ciencia. Pero tal cual lo he dicho, Dios, el día que puso a Adán a administrar el huerto, no lo mandó a estudiar primero. Él le dio unas indicaciones y dijo, administrelo, utilice las capacidades propias que ya tienes. Por eso me gusta cuando los ancianos nos enseñan y nos dicen, procuren utilizar el sentido común. Porque en el sentido común hay cosas que no se tienen que investigar mucho. Si yo me gasto más de lo que recibo, yo tengo que endeudarme. Eso no tengo que hacer ninguna operación financiera profunda. ¿Cierto? Ese es un sentido común. Si yo no estudio la palabra para predicar, seguro que me va a ir mal. Si en este trabajo no oro para estar conectado con el dueño de este negocio en el cual él me ha puesto a servir, seguramente que no voy a tener las palabras propias para atender lo que él me ha puesto a administrar. Entonces hay cosas que son apenas naturales. Así que es interesante lo que este texto explica, porque casi todos nosotros somos muy dados a calificar a las personas. Tal persona ha llegado a tal posición, tal persona ha llegado a tal condición, tal persona, y empezamos a evaluar el por qué
por qué está ahí, él por qué llegó, él por qué está, él por qué logró, él por qué alcanzó. Y claro, desde la perspectiva que lo miremos, hacemos el juicio. Claro, es que él nació en tal parte, es que él es de tal familia, es que tuvo tales oportunidades, es que él se alió con tales personas. Y empezamos a juzgar, muchas veces no para aplaudir, sino para justificar el hecho de que el otro alcanzó lo que yo no he podido alcanzar. Es decir, no le estoy haciendo un juicio al otro, quizá me estoy haciendo un juicio a mí mismo. En la medida en que califico al otro, me estoy calificando a mí. Pero aquí este texto es bastante interesante en lo que dice, que no es lo que nosotros juzgamos, lo que aparentemente nos dice la verdad, sino que aquí la Escritura nos dice que tiempo y ocasión acontecen ¿a quién? A todos. Aquí todos nosotros nacimos de la misma edad. Ninguno nació con más edad que otro. ¿Cierto? Todos nacimos de la misma edad, todos. Todos. El día que comenzamos a contar los años, comenzamos todos al mismo tiempo a contar. Ya uno se acuerda de la fecha de cumpleaños de alguien y dice, bueno, ya él está más viejo. Y ve a otro y dice, este está más joven. Pero él comenzó la vida al mismo tiempo que la comencé yo, saliendo del vientre de la mamita. ¿Y qué trajo ese día que nació? Estamos hablando de las personas en condiciones generales, porque hay algunas que tienen unas condiciones especiales, ¿verdad? Antes nosotros en el lenguaje descalificador decíamos que tenían deficiencias. Ahora nos enseñaron a hablar un poquito mejor y nos dicen, no, esas son personas de características especiales. Ya no le podemos decir minusválido, no le podemos decir retrasado mental, eso es una ofensa contra. Tenemos que decir una persona de condiciones especiales. Pero hablando nosotros los que no tenemos condiciones tan especiales, ¿cierto? Sino condiciones como regulares. Nosotros los normales, los normalitos, y los otros los que son un poquito por encima de lo normal, pero vamos a referirnos aquí a los normalitos. Nacimos y no trajimos nada. O sea que yo a ninguno de ustedes lo puedo juzgar por el hecho de que usted nació en un lugar diferente al mío. Usted, al igual que yo, si nació en tierra fría, el abrigo se lo prestaron. Y si nació en tierra caliente, el abrigo nos los quitaron. No era nuestro, nada trajimos. Pero el Señor nos regaló algo hermoso. Nos regaló la vida. Indicándonos entonces con esto que lo primero que nos corresponde administrar, teniendo esta conexión acerca de qué fue lo primero que el Señor nos regaló, entonces lo primero que nos toca administrar es la vida. En los primeros años otro nos administraba la vida, u otra nos administraba la vida. Traíamos unas necesidades propias biológicas, pero no éramos capaces de suplirlas por nosotros mismos. Y hubo alguien que estuvo atento. Algún cuidado tuvieron de nosotros. Nosotros solamente indicábamos que teníamos una necesidad y ese alguien cercano nos atendía la necesidad. Gracias a Dios por ese padre, por esa madre, por ese ser cercano que estuvo en esos primeros años en los cuales
por nosotros mismos no nos valíamos. Ellos formaron las primeras, nos dotaron de las primeras herramientas. Alguien me decía a mí, hablando en términos educativos, y me decía, es que yo no creo en la educación gratuita. Y yo le dije, ¿cómo? Si la educación más importante que recibimos nosotros no la pagamos, fue gratuita. Fue la educación que recibimos en los primeros años de nuestra vida. ¿Cierto? Por lo general de papá y mamá. O si no hubo una abuela, una tía, alguien que algo nos informó y nos educó a través de lo que conocían ellos como educación. Empezaron a darnos herramientas para la vida. Es cierto que en esa vida natural, todos nosotros fuimos descubriendo algo. Y es que el mal estaba muy cercano y nos afectaba. El pecado empezó a dañar el proceso que nuestros padres, que nuestros primeros guiadores quisieron formar en nosotros. Aún los que nacimos en esta iglesia, nuestros padres nos pudieron decir desde antes de nacer que fuésemos niños juiciosos, obedientes. Yo hice el ejercicio con mis hijos en esas terapias de educación temprana y intrauterina. Yo le hablaba a través de un cono a mi hijo cuando estaba en el vientre de su mamá, y yo le decía, papito, tú vas a ser un niño obediente, tú vas a ser un niño bueno. Tú no vas a ser grosero con tu mamá ni con tu papá. Tú debes buscar las cosas de Dios. Todo eso lo hice, el ejercicio aparentemente bien hecho. Pero resulta que nosotros recibimos fue una condición natural de nuestros padres. Mi papá también lo hizo conmigo. Y aconteció que sin darnos cuenta, en nuestro entorno empezaron a surgir ciertas propuestas. Y ayer aprendíamos quién enseñó a mentir a un niño. Parece que eso va inmerso en la naturaleza humana. Pero es que yo le dije desde antes de nacer que no fuese mentiroso. Pero ¿y quién le enseñó a decir mentira? Significa entonces que esta vida natural que nosotros recibimos y en la cual fuimos siendo dotados de algunos recursos para el propósito de la vida, todos nosotros tenemos el mismo horario cada día. Los días son de 24 horas y las horas son de 60 minutos para todos los aquí presentes. Así que si a usted no le alcanza el tiempo, no diga que el problema es del tiempo, porque a todos nos lo dan igual. ¿Cierto? Entonces los recursos naturales vienen a convertirse en una herramienta que puede ser útil, pero que se vea afectada por el entorno. Y en el entorno natural lo que se encuentra es el pecado, que viene a destruir los buenos propósitos que aún nosotros mismos tengamos. Las buenas intenciones que nuestros padres quisieron tener, los buenos deseos. Así que, aunque tenemos la vida, sin embargo esa vida comienza a ser atacada. De alguna manera comienza a ser, hay un interés en alguien que no está de acuerdo con que el hombre tenga una vida buena, una vida sana, una vida que sirva a los demás, y empieza a deteriorar esa vida. Y todos nosotros sabemos quién es ese alguien que a través del pecado trata de afectar el buen desarrollo de la vida, para que los hombres
en vez de darle gloria y gracias a Dios por la vida que tenemos, más bien renieguen por la vida en la que viven. El Señor nos encontró así. Teníamos la vida deteriorada. Teníamos algunos educación, teníamos algunos talentos, teníamos algunas habilidades, pero eran todas naturales, eran recursos naturales apenas que teníamos y que tratábamos de movernos con ellos, pero descubríamos que no era posible, porque siempre el mal nos afectaba. Entonces, el Señor un día quiso a nosotros cambiarnos la vida natural por una vida nueva. Él nos vio a nosotros ahí. Quizá algunos decían tener mucho precio y quizá otros pensaban que valían más que otros, pero el Señor a todos nos puso el mismo precio. Hubiese nacido donde nació, tuviese la educación que tuviese, aunque tuviese los recursos que tuviese, dijo, todos valen lo mismo y quiero comprarlos a todos para quitarle esa vida vieja que han traído y ponerle ahora una vida nueva, conforme a un diseño que yo he preparado para que el hombre de verdad disfrute la vida. Demos gloria a Dios. Esa experiencia de saber que ahora tenemos una vida nueva nos hace tener una visión nueva, nos hace tener una mente nueva. Cambiaron todos los conceptos para nosotros, y en esta vida nueva entonces el Señor nos dice, sigues teniendo algunos recursos que ya traías, pero ahora los vas a perfeccionar. Y yo te quiero dotar de otros recursos adicionales, porque yo lo que quiero es que tú disfrutes la vida que yo te he dado. Yo creo que la expresión más grosera para con Dios es decir uno que está aburrido de la vida. Es decir uno que esa expresión, estoy cansado de esta vida. Esa expresión de que esta vida no tiene sentido, eso es ofensiva contra Dios. Porque si no disfrutamos ese primer elemento que es la vida, si no lo valoramos, entonces ya de nada sirve lo demás. ¿Cierto? La misma escritura nos dice, porque mejor es que perro vivo que león muerto. Así que aquí nosotros debemos entonces hacer una relación en lo que significa, en lo que significaba para nosotros lo que era la vida natural, y descubrir lo que significa para nosotros la nueva vida en Cristo Jesús. Él nos miró y no nos miró como vivos, sino que dice que Él nos miraba a nosotros como muertos, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora nos dio la verdadera vida. Significa entonces que aquí todos los que hemos participado de esta nueva vida también hemos tenido un inicio similar. Cuando algunos se refieren a lo que están viviendo y a veces hasta le preguntan a Dios por qué están viviendo la vida que tienen, y a veces hasta me hacen esa pregunta, yo le digo, o me pregunto yo mismo, ¿será que este caballero, esta señora, esta persona no sabe que el Señor le dio una vida nueva? De pronto se la dio, pero no se la ha estrenado todavía, porque tiene la vida nueva, pero la está viviendo bajo el modelo de la vida anterior. Y entonces, claro, no comprende por qué otros que tenemos esta vida nueva, nosotros pensamos diferente.
actuamos diferente, vivimos diferente, administramos diferente. Y el otro dice, no, pero es que qué raro. Qué raro. En la escuela de economía a mí me enseñaron, yo estudié contaduría en una escuela de economía. Y al principio, en la arrogancia académica, decían los académicos, recuerde que la economía es la ciencia del saber, encargada de observar las necesidades sociales y encargada de descubrir los recursos para suplir las necesidades sociales. Así que ustedes están, mejor dicho, en lo mejor de la ciencia. Ustedes miran las necesidades, descubren los recursos y traen los recursos para suplir las necesidades. Y después que fuimos avanzando un poquito, ya los otros nos decían, es la ciencia del saber que descubre muchas necesidades sociales y que descubre que hay pocos recursos para suplir las necesidades sociales. Por eso hay que añadirle a ese análisis la administración y la cuantificación de los recursos. Inicialmente, cuando la escuela de economía era sencilla, decía, aquí están los economistas, hermano Eduardo Forero, que hacen el análisis global. Los administradores que dicen dónde están los pocos recursos que se van a administrar, hermano Celestino. Y los contadores que dicen cuánto valen los recursos y cuánto valen las necesidades. Ya, ahí estaban los contadores. Los contadores cuantifican la necesidad y cuantifican los recursos. Los administradores dicen, manejemos esto poco para suplir lo que es indispensable. Entonces ya vienen otros conceptos de administración. Ese es el mundo secular. Los discípulos vieron, el Señor vio la gran multitud y tuvo compasión, no porque tenían hambre. El Señor no les estaba mirando el estómago a la multitud. Él los vio fue como ¿qué? Como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Y digo, y tengo que enseñarles a ellos que el buen pastor está aquí entre ellos. Gloria a Dios. Pero ahí había otro que tenía el modelo antiguo de administración. Y entonces le digo, Señor, te estás alargando en el sermón. Ya yo he hecho el análisis, el diagnóstico. Y la gente tiene hambre. Fíjese las necesidades. Uno mira la necesidad espiritual y el otro mira la necesidad estomacal. Tienen hambre. Más bien despídelos. Y ya hemos visto que hay unas aldeas cercanas a ver si ellos se van. Es decir, el hombre no solo le propuso que suspendiera la enseñanza, sino que ya tenía una estrategia natural para suplir una necesidad natural. Y el Señor dijo, no, denle que ustedes de comer. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Aquí, si hablamos naturalmente, no hay de dónde. Y yo digo, es que eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Gloria a Dios. Eso es lo que yo quiero que en la práctica aprendan. Él no les dio mucha teoría. Él no se puso a darle tantas explicaciones teóricas. Él les dijo, ¿y qué hay por ahí entonces? No, Señor, aquí hay unos pocos panes y unos pocos peces. Y dice, con eso es suficiente. Porque en este nuevo modelo de administración, de este nuevo estilo de vida, de esta nueva visión de la vida, hay cosas que son inexplicables para el mundo natural. Dele gloria a Dios. Y eso es lo bonito. Por eso nosotros, a mí siempre me ha tocado discutir, he estado en varias juntas
de diferentes ambientes en el ámbito administrativo de la iglesia, y cuando me dicen que no, es que vamos a consultar a un experto, yo siempre digo, un momentico, él es un técnico, expertos somos nosotros, porque él no conoce de esto. Él sabrá cómo se aplica en un computador y trata de buscar que el lenguaje nuestro coincida con el de él. Pero muchos de esos grandes expertos se tropiezan con esta iglesia. Y han tenido que decirnos, ciertamente no entendemos cómo se ha sostenido, cómo ha crecido, cómo ha sido posible suplir tanta necesidad. Dice, de eso se trata. Nosotros sí lo entendemos, porque nosotros tenemos una nueva vida que nos dio el Señor con una nueva visión. Dele gloria a Dios. Así que usted no se deje comer el cuento ese que los otros son expertos. Nunca han administrado ni un grupo, ni un comité en la congregación y ya son expertos. No, porque es que él viene de alta finanza, de lo que venga con todos los títulos. Nosotros tenemos una nueva vida. En esta nueva vida, entonces el Señor me dice a mí, cuida tu vida, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que aprendes y de lo que enseñas. Cuídate a ti mismo, porque lo más importante ahora es que te cuides. Empieza el cuidado de aquí hacia allá. Acuérdate, Adán cuidó bien el huerto. Hizo todo bien. Hizo la tarea, presentó el examen de administración del huerto. Y yo, ok, lo administraste bien. Pero se le olvidó administrar su propia vida. No tuvo cuidado. No sabía, de pronto se dedicó tanto a trabajar cuando estaba soltero que ya no sabía trabajar cuando estaba casado. Y entonces no sabía, y no, yo sé trabajar, y se dedicó al trabajo allá, porque dejó a su esposa por allá solita. Bueno, no sabemos, yo no quiero juzgarlo. Pero entonces el Señor nos dice, ya no critiques tanto a Adán. Ahora aprende esto, administra tu vida y ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que aprendes. Ten cuidado de lo que enseñas, porque eso es doctrina, ¿verdad? Doctrina es qué aprendo y qué enseño. Y cómo lo aprendo y cómo lo enseño. Eso es administración. Administra el primer recurso que te di. Administra tu vida. Administralo bien. Gloria al Señor. Aleluya. Otro recurso que te doy, que es igual para todos, el tiempo. Tú tienes unos años en que vas a vivir. Yo no sé cuánto, yo antes hacía planes hasta los 70 años, pero es que ya nada más me faltan 16. Y yo creo que no, que mejor, yo le pedí al Señor que voy a modificar un poquito el plan. Yo le dije, Señor, yo te pido, Señor, que mejor sea hasta los 80. Aquí van a tener a otro de los tercos que no se va a querer retirar. No, yo creo que sí, vamos a ver si me convence. Pero yo antes decía hasta los 70. Y es que ya yo lo veo allí tan cerquita y Señor, ¿qué pasó? No, yo sé por qué se ríe usted, porque usted también lo ve cerca. Cierto. Aquí me dijeron ayer que yo estaba bastante brioso por mi juventud, pero es que me lo dijo un hermano que gracias a Dios me ve joven. Hermanos, el tiempo es un recurso que es igual para todos. El Señor a todos nos da el mismo tiempo de vida, lo que necesitamos para vivir. Y nos da el mismo horario a todos, el mismo cronómetro.
Ahora, ¿cómo administramos el tiempo? Esa es la gran pregunta. Por allá un hombre que de pronto empieza a analizarse a sí mismo en la necesidad de tener cuidado de sí mismo y en ese riel de la vida en el cual él va construyendo cada día. De pronto dice: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cierto? Ahora en esta vida nueva de ministerio a la cual el Señor nos ha llamado, qué interesante es que entonces nos preguntemos: ¿cómo estoy administrando el tiempo? Recurso valioso. Y el tiempo en nuestra vida tiene que ver mucho con las fuerzas. Tiene que ver mucho con eso. Yo recuerdo las andanzas en los comités cuando estábamos muchachos, y entonces yo era amigo de decirle al equipo de trabajo: oiga, en el día paseemos y en la noche trabajamos. Y yo les comento aquí una infidencia, y así lo hicimos varias veces. Paseábamos en el día, nos salíamos, íbamos a tal ciudad, vamos a conocer. Y después a las 11 de la noche, bueno, vamos a trabajar. Y trabajamos hasta las 5 y tanto de la mañana. Y dormamos ahí un ratico, 2 horitas que durmamos. En este equipo de trabajo que estoy ahora no se me ha ocurrido decirles eso. ¿Por qué? Porque ese recurso que se llama tiempo ahora tiene un valor diferente para los que ya tenemos canas. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para pasear, hay tiempo para conocer, hay tiempo para estudiar. Algunos, en el afán de querer alcanzar cosas antes de tiempo, entonces de pronto construyeron una frase que no es bíblica: tenemos que aprovechar nuestro cuarto de hora. Y llegan al primer comité, o llegan al primer cargo, o llegan al ministerio y tienen un cuarto de hora. Gracias a Dios por lo que nosotros, el Señor nos regaló más de un cuarto de hora. Él nos regaló la hora completa, ¿verdad? Y hemos sabido administrar la hora completa. Y entonces en el cuarto de hora miran a todos los que ya llevan más de un cuarto de hora y quieren tener lo que tienen los otros. Y quieren alcanzar lo que los otros han alcanzado, porque es que yo tengo un cuartico de hora. Les comento algo. A mí me correspondió trabajar en un equipo de trabajo que éramos 5. Y había un afán en algunos por el cuarto de hora. Y en su afán del cuarto de hora, hoy solamente estamos aquí 2. Porque a otros les pareció que tenían que hacer todo tan rápido que descuidaron cómo administrar el tiempo de la vida. ¿Cómo administrar ese recurso? Vamos a mirar aquí. Yo estoy entusiasmado. Yo pedí mucho tiempo, ¿verdad, hermano Fernando? Lo que pasa es que como antes nos ponían reloj, pero ya gracias a Dios lo quitaron. Entonces nos ponían un reloj aquí. Gloria a Dios. Hay que aprovechar el cuartico que queda aquí. Efesios capítulo 5, verso 15. Gloria a Dios. Hay algo interesante. Gloria al Señor Jesús. Mire cómo, verso 15 y verso 16, mirad pues cómo andéis
Mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. ¿Ah? Porque los días son malos. Entonces, si alguien ha logrado algo en menos tiempo que usted lo ha logrado, no cuestione al otro. Pregúntese usted mismo, ¿será que aquel aprovechó mejor el tiempo que yo? ¿Será que aquel administró mejor el tiempo que lo que yo lo estoy administrando? Yo un día que estábamos nosotros allá en el afán de desarrollar un proyecto y había descuidado ya el trabajo pastoral y me había dedicado y entusiasmado en el trabajo, en el trabajo de construcción. Y entonces yo le hablé a un anciano, y le dije, hermano, yo no sé, yo me siento. Está en las paredes bonitas, está todo, estamos trabajando, yo me voy temprano, empezamos a hacer ladrillos, bloques, y empezamos a doblar hierro y hacemos y todo. Claro, hermano, yo ahí tan cansado estoy que yo en culto, entonces yo cualquier enseñancita le doy ahí a la iglesia. Y ese anciano me puso la mano en el hombro y me dijo, pregúntate tú mismo, ¿a qué te llamó el Señor? Porque eso que estás haciendo no está bien. Y claro, yo afanado en el ego de decir que había construido unas paredes, porque esa es la lucha más fuerte que tenemos. El enemigo nuestro, ¿quién es? El hombre natural. ¿Cierto? Algunos andan buscando al diablo. Yo no, el diablo, ya el Señor me dijo que ya Él lo venció. Pero que a mí me toca vencer las pasiones naturales. Ya la pelea, ya el diablo ya la ganó él, pero la pelea con Jaime Barranco la tengo yo. Y todos los días tengo que pedirle a él que me ayude para derrotar a ese hombre natural que está aquí metido. Y ese hombre natural quería salir arrogante a decir, le dedico todo el día a hacer ladrillos, le dedico todo el día a doblar hierro, le dedico todo el día, me estoy desgastando ahí. Los hermanos deben comprender que por lo tanto no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para preparar el buen sermón. Qué pena con ellos, pero es que la necesidad urgente es el edificio. Y le digo una cosa, qué tristeza predicar un sermón solo por cumplir con un requisito laboral. Yo salía frustrado, yo me ponía a llorar. Yo decía, Señor, entonces me dijo aquel anciano, me puso la mano y me dijo, primero lo primero, mijo, administre bien su tiempo. Administre bien su tiempo. Usted se va a dar cuenta que ese edificio va a ser fácil construirlo cuando usted alimente bien al pueblo. No tendrá que pelear con ellos para que ofrenden. No tendrá que estar endeudándose en la ferretería. No, aliméntelo bien. Haga primero lo primero. Oiga, hermano, ¿y quiere que le diga algo? El anciano tenía razón. Cuando pusimos lo primero de primero, entonces la bendición de Dios fluye sobre el ministerio que Él nos ha regalado. Hermanos, los hermanos albañiles, hermanos, ya no lo vemos casi por aquí. Hermano, ya viene un ratico nomás. Y sí, es que me toca predicar. Entonces, administrar el tiempo, aprovecharlo, ese recurso que el Señor nos ha dado. Otro recurso hermoso o otra herramienta que Él pone a nuestro alrededor, nuestra familia. Bueno, creo que en el día de ayer fue suficiente lo que se dijo respecto
al hecho de administrar la familia. ¿Sabe qué problema estamos observando en este tiempo? Que hay muchos pastores, ministros, que ya no administran la congregación. Ahora son la familia de ellos, son los administradores de la congregación. Como uno le dé un poquito de cuerda al hijo, oiga, los muchachos no son descontrolados. Yo un día bajé y recuerdo que de pronto encuentro yo que no estaba instalado el sonido, ni había luces encendidas. Y yo llegué y llamé a un diácono y dije, hermano, ¿y qué pasó? Dice, no, por aquí bajó su hijo y dijo que hoy se iba a hacer el culto con las luces apagadas y sin sonido. A ustedes les ha pasado con sus hijos, ¿cierto? Por eso se ríen. Y entonces yo, hermano, ¿y desde cuándo mi hijo es aquí? Da órdenes aquí. No, pero es que es su hijo. Y dije, no, señor. Claro, un muchacho de 10 años quería un culto a oscuras. Gracias a Dios que, no, un momentico, mi hijo, venga. El pastor aquí soy yo. Usted es el hijo del pastor, pero usted no es pastorcito. Y usted aquí no da órdenes. Ahora que nos llegan informaciones a través de las redes sociales de los estilos de culto que se hacen. Luces, hay que tirar las serpentinas hacia arriba, porque ese es el show, ya no son cultos. Nos toca administrar a nosotros, a la iglesia. Y uno le pregunta al pastor y dice, es que los muchachos, es que mis hijos quisieron hacer un espectáculo. Y entonces había que traer el humo, las luces, las lámparas, la serpentina. Los muchachos saben hacer show, pero hay que enseñarlos a hacer cultos. Yo creo que hay que enseñarlos a hacer cultos. Y atrévase a enseñarlo, porque que a usted no le administren su ministerio, sus hijos o su esposa, sino que sea usted el que los administre a ellos. Esa es la labor del ministro que administra. Yo recuerdo que mi hijo mayor un día me dijo y que no, yo acepto que seas mi papá, pero no mi pastor. Y bueno, ya hace rato que no soy pastor de él, pero soy papá, sigo siendo papá. Y yo le respeto el ministerio como es natural, allá donde el pastor que día llegó. ¿Y cómo estás en la iglesia? ¿Estás sirviendo? Me dice, no, papi, me tienen ahí sentadito. Y, bueno, si estás sentadito allá, aquí sigue sentadito. Sí, porque yo lo estoy enseñando a él. Él no me puede venir a mí a decir, es que yo estoy sentado en una parte y acá sí puedo servir. Porque estás sentado no es por tu relación con la comunidad, sino por cómo has manejado tu relación con el dueño de la obra. Y el dueño de la obra es el dueño de la obra en todas las ciudades, en todos los pueblos, en cada distrito, es el mismo dueño de la obra. Dele gloria a Dios. Oiga, y si nos toca hablar de la economía o del dinero, ¿cierto? Números 18:8. Hay una razón interesante por la cual se da el manejo de las ofrendas a una familia. Nosotros a veces en el afán de agradar al mundo, entonces le vamos añadiendo al elemento propio del ministerio, le añadimos una tesis secular. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de ¿qué? De mis ofrendas.
todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de qué. Qué interesante que nosotros, cuando pensemos, vamos a elegir un tesorero, oiga, pero él qué profesión tiene, pero él qué tanto conocimiento técnico tiene. ¿Quiere que le diga una cosa? En nuestra iglesia ya el tesorero no es el que guarda la plata en una bolsa. Nosotros tenemos toda una estructura administrativa interesante. Pero a mí particularmente lo que menos me preocupa es que el hermano tesorero sea un especialista en cuentas. Pero lo que sí me agrada es que tenga el manejo de las ofrendas. ¿A causa de qué? ¿A razón de qué? Que se observe en él la unción que Dios ha puesto sobre ese hombre. Si él tiene la unción, mire, aunque nos dé un informe que no lo entendamos técnicamente, de algo podemos estar seguros: la plata no se pierde. No se pierde. El manejo es cuidadoso. Mire, el hombre que tiene unción, cuando maneja los recursos económicos, los manejamos con un miedo, con un temor de saber que esto fue consagrado. Gloria al Señor. Son las cosas sagradas, las cosas santas. Nunca pierden el valor de santo, aunque estén en un banco, aunque estén representados en monedas, en billetes, en cheques, en títulos. Para nosotros la visión que tenemos en esta nueva vida, en este nuevo modelo de administración, es que estos recursos son santos. Nos estamos manejando con cosas santas. Y eso debemos mantenerlo. No debemos perderlo. No es cuestión de que yo sé sacar cuentas y sé manejar programitas contables. Pero lo único que le pido al Señor cada día: no quites de mí tu santa unción. En otras empresas donde estuve, donde no había temor de Dios, era fácil que el jefe dijera: mueva esta plata de aquí a allá, destine esto, lo destina de aquí a allá, estos recursos los apropiamos para esto, aquello. Y a veces el grupo de contabilidad decía: jefe, pero mire, esto, no, a ustedes obedezcan nomás. Háganlo, para eso están aquí, para eso se les paga. Tenemos que mostrar. Yo recuerdo cuando llegaba un jefe allá a la empresa y decía: oiga, vamos a presentar un proyecto y tenemos que presentar esta empresa como una empresa rentable. Y nos decía: busquen gastos, métanlo allá como parte de proyecto. Sáquenlo de gastos y llévenlo como provisiones. Sáquenlo de gastos y llévenlo como anticipos. Y eso nosotros todos trabajando. Y de pronto decíamos: jefe, ya mire ahora los resultados. Y dice: esto es lo que yo quiero. Pero jefe, eso no está bien. Pero es lo que yo quiero. Porque allá no son recursos sagrados. Porque no hay temor. Así que no crea usted en esos cuentos de esos balances que se publican en los periódicos. Cuando le hacen un análisis, usted no se ha dado cuenta cuando han hecho análisis profundo a las empresas de auditoría y a las empresas financieras, y después dice: oiga, pero con tantos técnicos y tantas especialistas, ¿y cómo así que se quebró esa financiera? Si ahí están los mejores. Pero es que ellos no tienen la unción. Aquí no estamos los mejores, técnicamente hablando, pero sí estamos los que hemos sido ungidos. Guardemos cada día esa conexión con aquel.
Dale gloria a Dios. Lo he puesto en tus manos para que lo administres. Por razón, porque hay una razón que mueve a Dios. Dios nos tiene confianza. Él nos tiene confianza. No defraudemos la confianza que Él nos tiene. Aleluya. Aleluya. Oh, el apóstol Pablo, hablando a los Corintios en el capítulo 8, entendiendo que también hay otros que dudan del buen manejo de los recursos que disponen para atender las necesidades de la iglesia. Ahí en 2 Corintios el capítulo 8, los versos 19 y 20, él les explica a los hermanos, diciéndoles, gloria al Señor. Diciéndoles acerca de esto. Y enviamos también con él al hermano 18, verso 18, 8:18. Y enviamos también al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es que administrado por nosotros para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también de los hombres. Oiga, usted sabe que ahora, hermanos directivos, ustedes tienen unos auxiliares distritales, ya ustedes no manejan el dinero. Nosotros del consistorio nos manejamos, hay contadores, auditores, fiscales, asesores económicos, tenemos todo eso. Nuestra responsabilidad en el manejo de los recursos con Dios, pero para con los hombres han puesto, Dios nos ha permitido tener todo un equipo de trabajo alrededor nuestro, porque procuramos hacer las cosas bien, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Pablo había recibido un donativo de las iglesias gentiles. ¿Y qué era lo normal? Que un gentil lo acompañara. Un gentil que se había convertido. Él dijo, no, yo voy a llevar este donativo a Jerusalén, pero yo no me voy a ir solo. Yo voy a pedirle que me acompañe. Porque si me voy solo ante Dios tengo mi conciencia tranquila. Pero si va alguien que me acompañe, el testimonio del manejo de los recursos no solamente es para con Dios, sino para con los hombres. Qué triste cuando alguien le dice a su tesorero, escriba tanto. Hermano, es que yo no sé calcular este porcentaje. Los que no saben calcular nunca se equivocan perdiendo. Oiga, qué casualidad. Es que a mí me toca dejar el 18%. Y me dijo uno por allá, eso quiere decir que por cada milloncito yo dejo 18,000 pesos. Así saca las cuentas. Es que yo no entiendo. No entiendo. Y se enfrasca en que no entiendo. Y prefiere decirle al tesorero, haga los cálculos mal. Prefiero decir que no entiendo. Yo me enfrento al directivo, yo me enfrento al consistorio.
No se preocupen. Mire, si se pone un tesorero, qué bueno tener un tesorero, qué bueno tener a alguien que esté al lado de uno, ahí diciéndole, hermano, el 18% de 1.000.000 son 180.000, no son 18.000. No, pero usted no diga nada, ¿cómo me va a dar menos a mí? Esto es mío. Qué triste llegar a ese estado. Se perdió la unción. Y cuando se pierde la unción, entonces empezamos a manejar las cosas. Porque entre más tengo, más dispongo para atender mis necesidades. Aprendo a depender solo de la economía. Pero qué bonito cuando hemos vivido la hermosa experiencia. Oiga, de manera milagrosa. Yo no tenía nada, pero aprendí a depender de Él. Todavía acontecen milagros. En el ámbito económico acontecen milagros. Y yo quiero invitarle, hermano, a que no frenemos los milagros. En el ámbito económico no frenemos los milagros. En el ámbito alimenticio, ay Dios mío, qué milagros tan hermosos. Yo recuerdo un día, yo estaba en Cincelejo Central y allá iban los hermanos a buscar las ayudas, todo un buen grupo de amigos. No era una tesorería distrital, pero allá era el punto de encuentro, ¿se acuerda, hermano Reiner? Hermano Salomón me visitó por allá también, va, hermano Correa. Yo no era supervisor, pero ahí me pusieron a administrar. Y entonces los hermanos que venían de todos los pueblos cercanos, pues yo los invitaba a almorzar. Y un día se me olvidó decirle a mi esposa que venían. Y ella hizo la comidita normalita de la casa. Pues la normalita de mi casa de pronto puede ser un poquito más que la de otras casas. ¿Cierto? Puede ser. Oiga, hermano. Sí. ¿Usted sabe? Medio pavito ahí nada más para el hermano Reiner, medio. No me le den más de medio porque se me enferma. Medio pavo, hermano Reiner le participa. Medio, nada más, ¿verdad, hermano Reiner? Y a mí sí me tocaba enterito. Oiga. Y empezó mi esposa y llegó la primera familia. Y cuando yo, hermano, ay, ¿verdad, hermano? Su ayuda. Y yo le dije, mía, es que hoy vienen los hermanos, vienen casi todos. Y bueno, ella primero me regañó, las mujeres tienen derecho. Ese derecho natural de regañarlo a uno que le avise a última hora. Mijo, pero tú, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurre? Yo no sé qué vamos a hacer. Y yo le dije, bueno, mija, vamos a orar. Oiga, y nos pusimos a orar ahí en la cocina. Y de pronto ella comenzó a servir almuerzo, a servir. Hombre, por mucho que hagamos en una comidita normal para comer más de 50 personas en un día, ya no es algo muy normal. Pero ella cuando ya servía dijo, ¿y quién falta? Y yo dije, no parece. De pronto ella me llamó a la cocina y estaba llorando. Y me dijo, mijo, yo no sé qué ha pasado hoy, pero yo estoy segura que lo que puse a cocinar esta mañana no alcanzaba para tanta gente. Pero Dios hizo un milagro. Esta olla se multiplicó, esta comida se multiplicó. Ahí lo vimos en nuestras propias narices. Todavía el Señor de los milagros, de verdad, el verdadero Señor de los milagros es el Señor de esta iglesia. Deja que Él efectúe un milagro en tu vida económica. No te desesperes, no te afanes.
Combina esos recursos: tiempo, vida, economía, administración de la familia. Combínalos todos. Y te aseguro una cosa: verás milagros. Verás milagros. A mí me llevaron a la capital y teníamos el miedo natural de llevar unos hijos adolescentes a una capital. Unos niños casi. Pero yo le doy gracias a Dios que en la capital el Señor no nos dio abundancia económica, porque eso hubiera sido la perdición para mis hijos y mi familia. Allá el Señor quiso darnos algo de escasez económica. Y yo lo reunía cada día y le decía: no se pongan a mirar a ningún otro. El Señor nos trajo aquí para enseñarnos a vivir en escasez. Y aprendimos a vivir en escasez. Y llegó el tiempo de ir a la universidad. Y como es natural, los muchachos primero averiguan las universidades más costosas. Y recuerdo cuando mi hijo llegó y dijo: papá, es que quiero esta carrera, y el semestre son, en ese entonces, cerca de 5 millones de pesos. Y yo le dije: mijito, tú sabes bien que para eso no hay. Y la mamá lo llamó y le dijo: venga, vamos a orar, Dios nos va a mostrar. Tú vas a estudiar esa carrera si es la voluntad de Dios, y lo vas a estudiar en una universidad pública. Pero es que ya se presentan más de 7,000, sí, pero entre los 7,000 escogen 40 y tú puedes ser uno de los 40. Y lo llamó a esforzarse. Y yo lo llamé a orar y dije: si es la voluntad de Dios que estudies, porque no tenemos para más. Pero papi, ¿podemos hacer un crédito? No vamos a hacer crédito. Vamos a aprender que tenemos un Dios que es capaz de abrir un cupo. Si un hijo de Él necesita una universidad nueva, Dios la hace. Pero Él no nos quiere ver a nosotros agonizando con deudas. Él no te quiere ver a ti estresado porque no te alcanza para pagar. Oiga, y nos pusimos en oración. Y mi hijo me llama cada noche y me dice: papá, ya solo me faltan unos meses. Y nunca nos ha tocado pagar un semestre de más de un salario mínimo. Que esa carrera es muy costosa, pero el Señor permitió que aquí en Colombia, para un hijo del hermano Jaime Barranco, se abriera un cupo en una universidad no tan costosa. Ahí se metió y ahora me dice: ya estoy terminando. Y cada vez que hablamos me dice: gracias por haberme enseñado que hay un Dios en los cielos que es capaz de proveer el recurso para que sus hijos no sufran. Ocúpate, hermano, en la lectura. Y acuérdate que en este trabajo al cual Él nos llamó, es un trabajo diferente al de los otros en el mundo. La gente en el mundo está pensando qué alcanzar. Nosotros aquí debemos pensar es qué sacrificar. ¿Qué sacrificar? En el mundo natural cualquiera le hubiese discutido al Señor: ¿cómo así que a un pueblo que viene de la esclavitud y que entra al desierto, tú le pides que ofrende por la mañana un becerro y por la tarde otro? Señor, parece que estás calculando mal. No le pidas tanto a la gente esclava y pobre. Pero ese era el único método que Dios tenía para derramar sobre ellos su bendición. Si no hay sacrificio, no hay victoria. 1 Corintios capítulo 9, verso 25, ya solo para terminar.
corresponde administrar bienes, proyectos, personas. ¿Cómo administramos las personas que tenemos a nuestro alrededor? El Señor nos dice cómo se administran a los hermanos mayores, cómo se administran a las mujeres, cómo se administra a las jovencitas. Él nos dice claramente todo eso, ¿verdad? En el manejo de personal. No hay que ir a hacer un curso tanto de ir a ver cómo es el manejo del talento humano. El Señor nos dice, mire, aprenda a tratar a las jovencitas. ¿Cómo debes tratarlas? ¿Ah? Con respeto, con pureza. Ese es el trato, así se administra el personal. Al que tú crees que menos vale, de pronto es el que más talento tiene y el que más dones tienes. ¿Cierto? Por allá iba David buscando a unos hombres, salió con 600 y cuando fue a pasar un torrente se le quedó buena parte de la gente. Pero después dijo, no sé, estoy desorientado. ¿Y con quién se encontró? Con un egipcio moribundo. ¿Cierto? Y él dijo, oiga, este me puede ser útil. Y a ese egipcio moribundo le dijo, ¿dónde está el tesoro que han sacado de Siclac? Y el hombre lo guió, le sirvió. Ese era el que él necesitaba para ese momento. Ese fue el GPS que Dios le puso ahí. Un egipcio moribundo. ¿Cierto? Eso dice la Escritura. Y él fue el que lo guió y recuperó el botín. ¿Cierto? Saúl, por lo contrario, quiso satisfacer su ego administrando el personal y un día iba para una batalla y le dijo, nadie come hoy. No les doy permiso para comer. Iba para una guerra con la gente hambrienta. Porque hasta que yo no tenga en mis manos a mis enemigos, fíjense cómo es el ego. Él ni siquiera los invitó y dijo, no, nuestros enemigos. Mis enemigos hoy van a estar en mis manos y ninguno come. Por allá Jonatán no escuchó el discurso. Y cuando Jonatán venía ya de librar la batalla, encontró el campo lleno de miel. Y él comió, se le aumentó la visión, recuperó fuerza y le dijo a la gente, y coman. No, es que tenemos una orden. Mire cómo administraba Saúl. ¿Administraba qué? Satisfaciendo su ego. Satisfaciendo su vida. No. Que yo soy el líder y todos me obedecen. Y así administró el personal. ¿Y qué le dijo Jonatán a la gente? Hombre, con razón que están desanimados y cansados. Si hubiesen todos participado de esta miel que está aquí, todos hubieran tenido una visión nueva y unas fuerzas nuevas. El cansancio y el desfallecimiento hubiesen huido y hubiesen tenido fuerza para ir a recuperar el botín. Hermanos, administremos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y hoy quiero decirles, todo esto es posible cuando nosotros somos capaces de sacrificar lo natural, de sacrificar la visión natural de la vida y ponernos nosotros la visión espiritual de la vida. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dice 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A la verdad, unos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿De qué nos toca abstenernos? ¿De qué nos toca sacrificar? ¿Cuántos gustos, cuántos anhelos, cuántos sueños, cuántos deseos que solo están en el ámbito natural?
Porque cuando nos metemos en conexión con Dios, hasta lo natural se nos olvida. Se nos olvida. Ayer decíamos nosotros cuando salíamos del ayuno, oiga, qué ambiente tan sabroso. Qué ambiente. Es que nosotros cuando ya nos conectamos con esto de la enseñanza bíblica y la vida espiritual, hermano, ya no hay afán por tener asamblea. Quisiéramos que más bien cambiáramos esto aquí y dijéramos, oiga, ¿y por qué no dedicamos estos 3 días a estudios bíblicos? ¿Cierto? Porque parece que lo otro va quedando tan replegado. Hoy te invito en el nombre de Jesús. Dispones en esta hora a sacrificar algo con el fin de alcanzar esa corona incorruptible. En la administración hay cosas que se sacrifican. Eso es administrar. Hay cosas que se sacrifican. Y en la administración de nuestro ministerio, ¿qué nos corresponde sacrificar? Para alcanzar aquello para lo cual el Señor nos llamó. Yo le invito a estar en pie. Y que tú de manera particular le pidas al Señor hoy que acepte el sacrificio que tú le vas a ofrecer. Si me toca sacrificar una ciudad, un país, si me toca sacrificar unos gustos personales, ¿qué me tocará sacrificar aquí? Porque Él quiere que yo administre bajo el modelo de administración que Él me enseña en su palabra. Te damos gracias, Padre nuestro. Oh Dios bendito. Señor, te damos gracias en esta mañana. Oh, aleluya, por la palabra que tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido de bendición. Tu palabra, Señor, ha sido benéfica para nuestras vidas. Oh, uno que está agradecido con Dios en esta mañana y le diga, Señor, gracias, gracias por tu palabra. Oh, Señor, gracias te damos, gracias, muchas gracias. Oh, Señor, al iniciar este trabajo en este día, Señor, esa palabra nos ha dado aliento, fortaleza, Señor, y visión para seguir haciendo el trabajo. Oh, aleluya. Gloria al Señor.